Esta presentación que he elaborado la he armado con citas textuales del texto de Urantia y propongo en este recorrido un camino de lo que yo pienso que podría servirnos para ayudar a elevarnos de nuestra condición de niños a hijos de Dios. Así que esta presentación va a ser principalmente una sesión de lectura, si se quiere, de citas que he seleccionado del texto del libro Urantia y que he ido armando de acuerdo con un sentido, con recorrido que me he propuesto, y en ese sentido el camino, el recorrido que estoy proponiendo, pues es enteramente de mi opinión personal. ¿Por qué pocas personas viven a la altura de la fe que realmente tienen? ¿Y por qué es importante la fe? ¿Y por qué es importante vivir de acuerdo con la fe? ¿Cuáles son esos activos de la personalidad que nos han sido dispensados que debemos sumar, que podemos sumar? Y más que podemos, que debemos sumar. La mayoría de las almas empobrecidas se niegan a creer que son ricas. ¿Por qué razón? ¿Cómo podríamos lograr que, perdónenme un segundo, cómo podríamos lograr que efectivamente nuestras almas sean ricas? Para responder a estos retos que nos plantean los reveladores, yo he considerado que vale la pena explorar y comprender nuestra verdadera naturaleza. Y hacerlo en este marco que ya está planteado, de cuáles son los propósitos del plan divino, cuáles son las metas del plan divino, cuál es el estatus del hombre dentro de ese plan de divinidad, y aventurarnos un poco a explorar de qué estamos hechos, cuáles son esas dotes que se nos han dispensado y cómo sumarlas. Bueno, todas las miradas de los sistemas planetarios se hicieron para que fueran habitadas por criaturas que tuvieran la capacidad intelectual de conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarlo a cambio. Y aquí aparece ya el afecto divino, la capacidad de recibir el afecto divino y adicionalmente el amar a Dios como propósito del plan divino. Del Padre Universal, que habita en la eternidad, procede el mandato supremo de ser perfecto como yo soy perfecto. Dentro de este plan divino, yo he identificado, o quiero compartir que he identificado una meta trascendente y unas metas de la existencia humana. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas conocedoras de Dios tienen una única aspiración suprema, un solo deseo incontenible, que es llegar a ser, mientras están en sus esferas, como es Él en su perfección paradisíaca. Y aquí tenemos que la gran meta de la existencia humana es sintonizar con la divinidad del ajustador. El gran logro de la vida mortal es la consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino que espera y trabaja dentro de vuestra mente. La meta última del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amorosa de la hermandad de los hombres. Obviamente, para conocer al Padre Universal, pienso yo, es necesario tener una idea clara de cómo se revela el Padre Universal. Y Jesús nos reveló a Dios como un amigo vivo. Nos reveló un Padre amoroso, la presencia divina. Y la personalidad divina se define como espíritu que se manifiesta a los universos como amor. El amor no solamente es la esencia del Padre Universal, sino que el amor es un circuito universal. Y el gran circuito del amor viene del Padre. Pasa de los hijos a los hermanos y de ahí al Supremo. Todo amor verdadero viene de Dios. Y el hombre recibe el afecto divino tal como él mismo otorga este amor a sus semejantes. Esto nos pone de presente la reciprocidad que hay entre el amor que recibimos y el amor que otorgamos.
Si desarrollamos nuestra capacidad para recibir el amor, pues estamos desarrollando la capacidad para dar ese amor a nuestros semejantes. El amor es dinámico, es vivo, es libre, emocionante y está siempre en movimiento. El hombre no puede tomar nunca el amor del Padre y encarcelarlo en su corazón. Ese sería tal vez el acto de egoísmo más grande que pudiera hacer el ser humano. El amor del Padre se convierte en real para el hombre mortal cuando pasa a través de la personalidad del hombre, y éste a su vez otorga ese amor a sus semejantes. En realidad, si no experimentamos el amor en nuestra personalidad y no lo otorgamos a nuestros semejantes, el amor no es una realidad. Aquí he traído unas definiciones, unos significados del amor que me parecen que son muy valiosos y son contundentes y nos ayudan a comprender un poco más lo que es el amor. El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. El amor es la más grande de todas las realidades del espíritu. Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad abrazan la revelación plena de la realidad divina. Es decir, en la comprensión de la verdad, la belleza y la bondad podemos conocer en su magnitud de lo que podemos conocer, de lo que podemos aspirar, llegar a comprender sobre la realidad del amor del Padre. He destacado que la verdad es el ámbito del intelecto espiritualmente dotado que es consciente de conocer a Dios. Por su parte, la belleza suprema, la cima del arte finito, es el drama de la unificación de la inmensidad de los extremos cósmicos que son el creador y la criatura. Dios que busca al hombre y el hombre que encuentra a Dios. La perfección divina que se expresa a través de la imperfección y lo imperfecto que anhela ser perfecto. La criatura que se hace perfecta como lo es el creador. El bien es el cumplimiento de los planes divinos. Y encontramos aquí que Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, de todo lo que es bello y de todo lo que es verdadero. Y podría decir que ese es nuestro camino. Por eso Dios es nuestro camino. La voluntad de Dios es el camino de Dios. Alinearse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios es, por lo tanto, la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios. La voluntad es la manifestación de la mente humana que permite a la conciencia subjetiva expresarse objetivamente y experimentar el fenómeno de aspirar a ser semejantes. Es decir, aquí nos tenemos una declaración, esta es la declaración de nuestro Maestro Jesús al universo, de qué es la voluntad, en qué consiste la voluntad. Es precisamente, ¿no?, esa manifestación humana que nos permite anhelar y querer llegar a ser como Dios. ¿Cuál es nuestro estatus dentro de ese plan divino? Nos dicen los reveladores que nosotros los mortales somos amados por la divinidad y cada uno de nosotros puede elegir aceptar o no el destino cierto de una experiencia gloriosa, pero no pertenecemos aún por naturaleza al orden divino porque somos enteramente mortales. Y esto nos hace reflexionar entonces acerca de, ¿no?, qué es lo que nos hace pertenecer al orden divino. Y nos dice, no olvides nunca que vosotros, los que conocéis a Dios, sois hijos de Dios si anheláis verdaderamente ser como Él. En este largo recorrido que haremos desde nuestros mundos mortales finalmente hasta la morada de nuestro Padre Universal, los reveladores nos presentan claramente 4 estatus. Unos, el estatus de hijos por la fe, el estatus de hijos ascendentes, el estatus de hijos perfeccionados, y nos dicen que somos aún algo más. Aunque no parece aún que lo seréis, incluso ahora sois hijos de Dios por la fe.
pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para volver a tener miedo, sino que habéis recibido el espíritu de la filiación por medio del cual gritáis, Padre nuestro. Mediante la fe en la paternidad de Dios, podemos entrar en el reino de los cielos y convertirnos así en hijos de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan porque trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales que están muy por encima de los conflictos producidos por deseos físicos, desenfrenados o antinaturales. La aceptación de la verdad de Dios por la fe permite al hombre escapar de los confines circunscritos de las limitaciones materiales que le ofrece una esperanza racional de obtener el salvoconducto para pasar del ámbito material donde está la muerte al ámbito espiritual donde está la vida. Y como oró Jesús a nuestro Padre en su última oración comunitaria que tuvo antes de despedirse, yo daré la vida eterna a todos los que se hagan hijos de Dios por la fe. La vida eterna es que mis criaturas te conozcan como el único Hijo, como el único Dios verdadero y Padre de todos, y que crean en aquel a quien tú enviaste al mundo. Cuando nosotros y nuestro ajustador nos fusionemos finalmente y para siempre, cuando los dos nos hagamos uno como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son uno en Cristo Miguel, entonces nos habremos convertido de hecho en hijos de Dios ascendentes. Mientras tanto, continuaremos siendo hijos por la fe. Finalmente, después de haber caminado desde nuestros mundos, haber avanzado, haber progresado desde nuestros mundos mortales hasta el tercer circuito de Jabona, paso a paso, vida a vida, mundo a mundo, se ha dominado la carrera ascendente, se ha alcanzado la meta de la deidad. La supervivencia está completa en su perfección y la perfección está repleta en la supremacía de la divinidad. Las difusiones de Jabona destellan informes de gloria hacia el espacio con la buena nueva de que en verdad las criaturas inteligentes de naturaleza animal y origen material se han convertido real y eternamente a través de la ascensión evolutiva en los hijos perfeccionados de Dios. Pero tras nuestro paso por el paraíso, después de nuestra admisión al cuerpo de la finalización, se nos concede autorización para visitar Sonarington, puesto que somos hijos de Dios, así como ascendentes. Pero seremos aún más, según nos revelan los ajustadores. ¿De qué estamos hechos? En realidad, ¿cómo pasamos de nuestra condición puramente humana a nuestro estatus de hijos de Dios? Y aquí propongo que revisemos estas etapas que he identificado y que quiero poner de presente aquí, ¿no? Para revisar precisamente esos aspectos. Tenemos una primera etapa de procreación e inicio de la existencia física, una segunda etapa de dotación espiritual, una tercera etapa de nacimiento espiritual y finalmente una etapa de crecimiento espiritual. Aquí, pues cuando hablamos de etapas de la existencia humana, pues necesariamente hablamos de los diversos momentos por los que transcurrimos en el tiempo. Aquí, en la etapa de la dotación espiritual, he fijado, ¿no?, un término de 8 años, los primeros 8 años de vida, mientras que para las siguientes etapas, pues no me he atrevido a señalar ni siquiera las etapas de las edades que se nos plantean en las 3 etapas del crecimiento pleno relativo, la etapa del criterio, ¿no? Pero de todas maneras debemos tener en cuenta que el tiempo es el talento que ha sido confiado a todos los seres inteligentes. Todos nosotros tenemos tiempo para asegurar nuestra supervivencia. Y el tiempo solo se desaprovecha fatalmente cuando se echa a perder por negligencia, cuando no lo empleáis de forma que se os asegure la supervivencia de vuestra alma. Con esto quiero significar que, si bien tenemos una etapa claramente señalada de los primeros 8 años que son trascendentes para la dotación espiritual, el nacimiento espiritual y el crecimiento espiritual no lo vamos desarrollando de acuerdo con este talento del tiempo. Miremos
Démosle un vistazo a la procreación dentro del plan divino. El Padre ha ordenado la creación del macho y la hembra, y es voluntad divina que los hombres y las mujeres encuentren su servicio más alto con su correspondiente alegría en crear hogares para recibir y formar a los hijos, convirtiéndose así en copartícipes de los hacedores del cielo y de la tierra, como nos enseñó nuestro Maestro. La capacidad de la criatura para reproducirse es impartición específica y personal del espíritu del universo al plasma ancestral de vida inaugurado por los portadores. Y yo pienso que este hecho, este descubrimiento es muy importante porque esto le da un nuevo significado a la procreación. La reproducción no es obra solamente de la materia. La reproducción es una capacidad específica, es una dote específica que se le ha dado al ser humano por parte del espíritu del universo. La asociación sexual sí es natural. Mientras que la capacidad de la criatura para reproducirse es una dote espiritual, la asociación sexual es natural. La experiencia, hoy en día, los humanos hemos venido desarrollando la capacidad de comprender la experiencia parental como algo esencial, como la idea de procrear ciudadanos cósmicos, como la comprensión más amplia del privilegio de la procreación, cual es la de dar hijos al Padre. La procreación se está haciendo cada vez más voluntaria, más sometida al control del hombre. Pasemos ahora a mirar el inicio de la existencia física. Un niño ya tiene existencia alrededor de 9 meses antes de experimentar el nacimiento, y eso es muy importante. Y sobre todo saber qué pasa en esos 9 meses que para nosotros todavía siguen siendo como algo misteriosos. El embrión humano es una etapa parasitaria transitoria de la vida humana. Es decir, el embrión humano todavía no tiene existencia individual. El desarrollo del embrión humano, si bien depende, ¿no?, de las mismas dotes del embrión humano, todavía no han logrado una existencia individual. Pero se nos dice además que la dotación de mente de un individuo, como nosotros los mortales, está siempre capacitada para originar un cuerpo adecuado y útil para la identidad de la criatura viva. Luego, si el embrión humano es el desarrollo del cuerpo humano, pues percibo, ¿no?, que ya en el desarrollo de ese cuerpo humano, pues está desarrollando también la mente, precisamente porque esa dotación de mente, ¿no?, está ayudando a originar ese cuerpo adecuado para la identidad de la criatura física. La forma de la personalidad es el aspecto del patrón de un ser vivo. Conlleva una disposición de energías y esto, unido a la vida y al movimiento, constituye el mecanismo de existencia de la criatura. Luego, si el niño tiene una existencia física desde antes de nacer, pues necesariamente concluiremos que, no, desde antes de nacer está tomando forma la personalidad, que es el cuerpo humano. Y esto lo podemos constatar en el hecho de que cada ser humano nace con un cuerpo único, individual, irrepetible. El enlace entre la mente cósmica y el ministerio de los espíritus mente adjutores desarrolla un tabernáculo físico adecuado para el ser humano en evolución. Pienso que esto también nos debe llevar a un significado más alto acerca de nuestro cuerpo físico, porque no es simplemente expresión de la materia, sino como se nos muestra aquí, ¿no?, es un tabernáculo físico creado por el enlace entre la mente cósmica y el ministerio de los espíritus mente adjutores. Un niño adquiere entidad física al nacer como mortal, pero en materia de supervivencia se considera que todos los niños sin ajustador siguen vinculados a sus padres. Y esto nos debe llamar la atención sobre el hecho de la importancia de la familia, pero sobre todo de la importancia de los padres para la dotación espiritual y el crecimiento espiritual. Pasemos ahora a revisar lo que he llamado la dotación o la dote espiritual. Y he señalado aquí 3 ámbitos: el de las elecciones individuales, que corren por cuenta del niño, por cuenta nuestra; la influencia de la familia;
y la influencia y las dotes espirituales. Y a mí me llama mucho la atención que ver en esta etapa esa interrelación tan hermosa entre lo perfecto y lo imperfecto. Cómo la influencia espiritual va llevando a las elecciones individuales y cómo las elecciones individuales van aumentando la dote espiritual. Pero nos llama la atención los reveladores acerca de la influencia, la importancia de la influencia en la familia en estos primeros 8 años. Empecemos con la dotación, con la influencia y las dotes espirituales. Y aquí quiero destacar las que considero las más importantes: los niveles de mente, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, la personalidad, el ajustador del pensamiento y la influencia de y en el Supremo. Nosotros tenemos varios niveles de mente. Nuestra mente es cósmica, pero nuestra mente es mortal. Y dentro de esas quiero destacar la mente enseñable, que es la mente, ¿no?, en la que trabaja el ministerio del espíritu, madre del universo local, que actúa a través de los 7 espíritus mente adjutores. En este nivel, la mente material es experimentadora, como intelecto subhumano, como intelecto humano o moral, en los primeros 5 espíritus ayudantes de la mente, o como intelecto sobrehumano, lo que llamamos el intelecto de intermedio, principalmente en el espíritu de la adoración y el espíritu de la sabiduría. Con la aparición de la respuesta espiritual del intelecto de las criaturas, estas mentes creadas se vuelven supramentales en el acto y son encircuitadas al instante en los ciclos espirituales del espíritu madre del universo local. Es decir, cuando nuestra mente responde al espíritu de la adoración, a partir de ese momento quedamos inscritos, quedamos conectados al circuito del Espíritu Santo. No he encontrado en el libro de Durantia, a pesar de que he buscado, pero todavía no logro comprender a partir de qué momento empieza, si hay un momento exacto y cuál sería ese momento a partir del que empezamos a percibir la influencia del Espíritu de la verdad. Pero lo que sí es cierto es que hay varias citas, hay varios textos del libro de Durantia que nos permiten entender que antes y que es necesaria la influencia del Espíritu de la verdad para que podamos ser dotados del ajustador del pensamiento, por el ajustador. Este texto lo he traído, me parece relevante para esos efectos. El ajustador no puede invadir arbitrariamente el intelecto mortal, aunque se trate de una mente dotada del espíritu de la verdad, antes de que aparezca la decisión moral. Es decir, claramente deduzco de este texto de que antes de que estemos dotados por el espíritu ajustador del pensamiento, ya estamos recibiendo la influencia del espíritu de la verdad. De hecho, hay otros textos que dicen claramente que a partir del derramamiento del espíritu de la verdad en el Pentecostés, a partir de ese momento, todos los mortales, toda la mente mortal en este planeta está capacitada para recibir el espíritu ajustador del pensamiento. El espíritu de la verdad actúa como coordinador espiritual de los diferentes ministerios del espíritu. La personalidad de la criatura se distingue por 2 fenómenos característicos que se manifiestan por sí mismos en el comportamiento reactivo del mortal. La autoconciencia, que es la capacidad para reconocernos a nosotros mismos, y el libre albedrío, que es la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Aquí estamos hablando ya no solamente de la forma de la personalidad de la que hablábamos, que se empezaba a formar antes del nacimiento, sino que aquí ya estamos hablando de la capacidad de la personalidad. La personalidad es una dotación única de naturaleza original cuya existencia es independiente del otorgamiento del ajustador del pensamiento y antecedente a él. Aquí, querida Olga, encontré el texto que nunca había podido encontrar. La personalidad es antecedente al otorgamiento del espíritu. El ajustador del pensamiento llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana y entonces nace el alma trascendental.
En Urantia, los ajustadores llegan a sus sujetos humanos justo antes de que cumplan los 6 años como término medio, es decir, en la época actual, en promedio, a los 2134 días de vida terrestre. Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres. El amor del Padre aparece en la personalidad del mortal mediante el ministerio del ajustador que mora en su interior. Y este hecho, el descubrimiento de este hecho me parece significativo, importantísimo, porque es lo que pienso yo que nos permite entender cuál es la verdadera naturaleza del amor divino, del amor del Padre. El amor del Padre, el amor divino, no es de origen material. El amor divino, ¿no?, es la dotación del ajustador del pensamiento. Y estos son los mortales a quien el Padre Universal ha ordenado ser perfectos como yo soy perfecto. El Padre se os ha otorgado. Ha colocado su propio espíritu dentro de vosotros. Por eso espera de vosotros la perfección última. Todos los mortales que siguen conscientes o inconscientemente las directrices de su ajustador interior viven conforme a la voluntad del Padre. Y finalmente tenemos la influencia relacionada con la influencia del Supremo y en el Supremo. El hombre mortal no solo ha recibido la custodia de la presencia del Padre del Paraíso en el ajustador, sino también el control sobre el destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo. Pues a medida que el hombre alcanza su destino humano, el Supremo alcanza su destino en los niveles de deidad. Y esta revelación que me parece absolutamente maravillosa. El Supremo es la gran vía por la que el amor del Padre fluye hacia afuera, hacia toda la creación. Pero también es la gran vía por la que las criaturas finitas pasan hacia adentro en su búsqueda del Padre, que es amor. Una vez tenemos todas estas dotes e influencias espirituales, podríamos empezar a precisar, pero solamente quiero destacar, ¿no?, algo de cómo influye cada una de estas influencias espirituales en la personalidad. La visión interior de fe, o la intuición espiritual, es la dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el don del Padre al hombre. La razón espiritual, o la inteligencia del alma, es la dotación del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo del hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades del espíritu, es dotación del espíritu de la verdad, el don conjunto de los hijos de otorgamiento a los hijos de los hombres. Y la coordinación e interasociación de estas dotaciones de espíritu confieren al hombre un destino potencial como personalidad de espíritu. Pasemos ahora a las elecciones individuales, porque me parece muy importante empezar a ver, si no lo pudimos ver cuando fuimos niños, empezar a ver cómo se comportan los niños. ¿Por qué los niños se comportan como lo hacen? El niño humano primero vive y luego piensa sobre la vida. No podemos esperar que el niño piense antes de que empiece a vivir o que empiece a experimentar. Las primeras insinuaciones de la naturaleza moral de un niño tienen que ver con impulsos de justicia, equidad y ansias de bondad, con el impulso de ayudar a sus semejantes. Cuando se cultivan estos primeros despertares morales, se produce un desarrollo gradual de la vida religiosa relativamente libre de conflictos, crisis y conmociones. Todo ser humano experimenta muy pronto algún tipo de conflicto entre sus impulsos egoístas y sus impulsos altruistas. Y en muchos casos, al buscar ayuda sobrehumana para resolver esos primeros conflictos morales, puede llegar a ser consciente de Dios por primera vez, la importancia de ayudar a nuestros hijos a enfrentar los conflictos, de ayudarlos a resolver los conflictos.
La psicología del niño es positiva por naturaleza, no negativa. Y si hay tantos mortales negativos es porque fueron educados así. Cuando emerge la conciencia religiosa, la mente de un niño normal que no ha recibido enseñanzas erróneas avanza positivamente hacia la rectitud moral y el ministerio social, en vez de alejarse negativamente del pecado y de la culpa. Este hecho me parece absolutamente significativo porque hasta hace poco lo descubrí, porque posiblemente pareciera que es al revés. La elección moral implica normalmente un conflicto moral mayor o menor. Y ese primer conflicto de la mente del niño enfrenta los reclamos del egoísmo con los impulsos del altruismo. Antes de que el niño se haya desarrollado lo suficiente como para adquirir capacidad moral y poder así elegir el servicio altruista, ya ha desarrollado una naturaleza egoísta fuerte y bien definida. Y yo creo que esto marca el punto de inflexión en el camino del nacimiento espiritual y en el camino del crecimiento espiritual. ¿Qué tanto influye la familia en la dote espiritual? La familia representa para el niño pequeño todo lo que puede conocer al principio de su vida sobre las relaciones tanto humanas como divinas. El niño ha de obtener sus primeras impresiones sobre el universo de los cuidados de la madre y depende por completo de su padre terrenal para hacerse sus primeras ideas sobre el Padre Celestial. Toda la vida de un ser humano en el más allá, no solamente en el más acá, se verá enormemente influida por lo que suceda durante los primeros años de su existencia. El amor sabio de una familia y la entrega leal a la religión verdadera se potencian mutuamente. Una buena vida familiar realza la religión y la religión auténtica glorifica siempre a la familia. Como le enseñó Jesús a Juan Marcos, aún siendo adolescente, Juan Marcos: toda tu vida futura será más feliz y digna de confianza porque pasaste tus 8 primeros años en un hogar normal y bien regulado. Posees un carácter fuerte y equilibrado porque creciste en una familia en la que prevalecía el amor y reinaba la sabiduría. Una formación así en la niñez crea un tipo de lealtad que me garantiza, dice el padre, que preservarás en el camino que has iniciado. Cuando te cases, le dijo Jesús a Juan Marcos, y tengas que educar a tus propios hijos, asegúrate de que tu amor esté guiado por la inteligencia y asesorado por la sabiduría. Bueno, vámonos ahora al nacimiento espiritual. Una vez que hemos recibido toda la dote espiritual que ha nacido el alma y el Padre ha dispuesto así el crecimiento del alma, y con toda esta dote espiritual se nos ha liberado de nuestras limitaciones puramente materiales, el Padre se hace a un lado. Y queda en manos del hombre mismo desear o inhibir la creación de ese yo superviviente y eterno que es suyo, si así lo elige. Y en lo que concierne a la supervivencia eterna, Dios ha decretado que la voluntad material y mortal es soberana y ese decreto es absoluto. No podemos esperar, por tanto, que otros nos hagan nacer espiritualmente. No podemos esperar, por tanto, que nazcamos del Espíritu si nosotros no tomamos esa decisión. No es suficiente que el Espíritu se haya derramado sobre nosotros. El Espíritu Divino debe dominar y debe controlar cada aspecto de la experiencia humana. Y aquí quiero traer lo que a mí me parece tal vez la explicación más clara, más concreta,
que mejor podemos comprender acerca de lo que es el nacimiento espiritual. El Espíritu del Padre del cielo mora ya dentro de ti. Si te dejas conducir por este Espíritu que viene de arriba, empezarás muy pronto a ver con los ojos del Espíritu. Y cuando esto ocurra, y tú elijas de todo corazón seguir la guía del Espíritu, nacerás del Espíritu. Puesto que el único propósito de tu vida será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. La afectación de la afiliación es, en síntesis, la cooperación con el ajustador residente. O al revés, la cooperación con el ajustador residente es la aceptación de la afiliación. Y ese es el precio de nuestra supervivencia evolutiva. El reino de los cielos, que es la afiliación divina, es el concepto más claro que nos dejó Jesús sobre el reino de los cielos, la afiliación divina, se debe recibir como lo haría un niño pequeño. La rectitud, por el contrario, el desarrollo progresivo del carácter se gana, pero la afiliación divina se recibe por la gracia y a través de la fe. Discúlpenme que me pasé. No es la inmadurez mental del niño lo que os recomiendo, dijo nuestro maestro, sino la simplicidad espiritual de un pequeño que cree con facilidad y confía plenamente en su Padre. En síntesis, nacer del Espíritu es elegir a Dios como Padre. Y así nos convertimos en hijos e hijas de Dios y somos candidatos a la vida eterna, como le dijo Jesús a Nalda en el pozo de Jacob. Miremos ahora unos elementos que yo he caracterizado como los fundamentos del crecimiento espiritual y otros que son las manifestaciones del Espíritu. Es decir, percibo que hay unos elementos que son los que nos ayudan a liberar el crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual es inconsciente, que nos ayudan a desencadenar o que hacen propicio que nosotros nos dispongamos para crecer. Y si estamos interesados, porque la curiosidad hace parte de nuestra dote espiritual, en tratar de verificar qué tanto estamos creciendo espiritualmente, pues hay unas manifestaciones del Espíritu que creo que si las reconocemos adecuadamente nos pueden ayudar a entender qué tanto estamos creciendo espiritualmente. Con Dios Padre, la relación fundamental es de filiación. Con Dios Supremo, el prerequisito del estatus es la consecución. Hay que hacer algo, además de hacer algo. Y esto me parece importantísimo porque nos marca, o por lo menos a mí me marca una diferencia enorme entre el nacimiento espiritual, el hecho de recibir la filiación, y el crecimiento espiritual. Creo que son dos momentos espirituales distintos. El hombre puede descubrir al Padre en su corazón, pero tendrá que buscar al Supremo en el corazón de todos los demás hombres. Y esto me parece que es la síntesis perfecta del circuito del amor universal del Padre. Encontramos el amor del Padre en nuestro corazón, pero eso no es suficiente. Tenemos que llevar ese amor divino hasta el corazón de nuestros hermanos. Creced en la gracia por medio de esa fe viva que capta el hecho de que sois hijos de Dios y reconoce al mismo tiempo a cada hombre como un hermano. Creo que está muy claro, ¿no? El mandato de nuestro maestro. El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de una conexión viva, espiritual o espiritual viva, con las verdaderas fuerzas espirituales. Y en segundo término, de la producción continua del fruto espiritual, que no es otra cosa, pienso yo, que el hecho de prodigar a nuestros semejantes el ministerio recibido de nuestros benefactores espirituales. Si recibimos amor, tenemos que dar amor.
El progreso espiritual está fundamentado en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual, unido a la autoconciencia del hambre de perfección. Es decir, el deseo de conocer a Dios y ser como Él. El propósito entusiasta, alegre, regocijado de hacer la voluntad del Padre en el cielo. La conciencia del dominio del espíritu en una vida humana se acompaña enseguida de una manifestación cada vez mayor de las características del espíritu en el comportamiento del mortal guiado por el espíritu. Pues los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la dulzura, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si producimos frutos espirituales, con seguridad estamos creciendo en la conciencia de dominio del espíritu. Aunque no podéis observar cómo opera en vuestra mente el espíritu divino, hay un método práctico de descubrir hasta qué punto habéis entregado el control de los poderes de vuestra alma a la guía y enseñanza de este espíritu del Padre Celestial que mora en vosotros, y ese método práctico es vuestro grado de amor al prójimo. ¿Qué tanto hemos crecido? Respuesta: ¿cuánto amamos al prójimo? Y en esa misma línea quise traer este texto que me parece absolutamente maravilloso. El contacto de la mente mortal con su ajustador residente, aunque frecuentemente favorecido por la meditación devota, es más frecuentemente facilitado por el servicio amante de todo corazón en el ministerio altruista de los semejantes. Y ya para finalizar, quiero traer estos elementos que yo he considerado algo así como la magnitud, que nos ponen de presente la magnitud del crecimiento espiritual al que debemos aspirar. Los hombres olvidan con demasiada frecuencia que Dios es la experiencia más grande de la existencia humana. Las demás experiencias son limitadas en naturaleza y en contenido, pero la experiencia de Dios no tiene más límite que la capacidad de comprensión de la criatura. Y lo más interesante, lo más maravilloso de todo esto es que esa misma experiencia amplía de por sí esa capacidad de comprensión. Cuando los hombres buscan a Dios, lo están buscando todo. Y cuando un hombre encuentra a Dios, lo ha encontrado todo. Creo que esa es una buena medida de la magnitud del crecimiento espiritual. Y para rematar, la búsqueda de Dios es el otorgamiento ilimitado de amor, acompañado del descubrimiento asombroso de un amor nuevo y más grande que otorgar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Luis Alfonso. La verdad es que ha sido una presentación estupenda. Hay muchos temas que has tocado y a mí el que, bueno, bueno, de los que he tomado nota así mentalmente cuando estabas hablando, era de la importancia de la familia en el futuro desarrollo espiritual de los niños, ¿no? Realmente de todo lo que influye la familia como fábrica de valores, como, bueno, como ese punto de partida para desarrollar todo el potencial espiritual que tenemos, ¿no? Realmente no sé si somos conscientes de la importancia de eso, de educar a los niños en esos valores, ¿no? Que luego los van a ayudar a conocer a Dios, ¿no? Sí, Olga, pues la verdad yo debo decir que para mí este es un descubrimiento reciente. Y creo que en mi vida un poco tardío, pero bueno, más vale tarde que nunca. Porque, como he venido insistiendo,
yo creo que es importante. Es muy importante empezar a pensar en estos temas. Y un poco la idea, y creo que yo pienso, es apenas mi percepción, que es muy importante empezar a pensar este tema desde el significado mismo que le estamos dando a la procreación. Me parece que desde ahí arranca todo. Claro, pues como nos ponen de presente los reveladores, pues apenas en las épocas actuales estamos empezando a darle ese significado cósmico al hecho de la procreación, empezando a darle a la procreación ese valor, ¿no?, supremo que es el de darle hijos al Padre. Y yo creo que eso cambia. Yo creo que en la medida en que empecemos a comprender eso, posiblemente eso cambia, por lo menos el valor, el significado mismo y el valor de la procreación. Y yo creo que si eso, ¿no? Si la mente humana empieza a redimensionar ese valor mismo del hecho de la procreación, yo creo que estaremos dando un paso enorme. Y a mí me llama, bueno, hay muchos significados y muchos otros valores sobre la influencia de la familia en el niño, pero quise traer estos, todos los que traje aquí, como ustedes pudieron ver, todos están de la charla que tuvo Jesús el miércoles, ¿no?, antes de despedirse con Juan Marcos, de apenas 15 años, a solas, ¿no?, cuando Jesús se retiró al monte. Y a mí me sorprende cómo en esa charla eh, quedaron resumidos los elementos más importantes de la influencia, ¿no?, de la familia tanto en la dote espiritual, porque es que pienso, querida Olga, ahora que tú lo dices, creo que tenemos que empezar a hacer conciencia, o por lo menos yo creo que tengo que empezar a hacer conciencia entre el hecho de la dotación como lo que nos da el Padre, pero entender la dotación como aquello que nosotros recibimos, es decir, no como lo que nos otorga el Padre, porque el Padre lo ha otorgado. Bien, pero mientras nosotros no seamos conscientes y no recibamos conscientemente esa dotación, el crecimiento espiritual se nos puede volver un poco complejo. Y creo que ahí está gran parte de la tarea de los padres. Bueno, mientras alguien se anima a participar, siguiendo con esto que comentabas bueno, de Juan Marcos, ¿no?, del episodio este cuando está con Jesús ese miércoles, que está a solas con él y le habla pues eso de cómo él se ha criado en una familia que ha fomentado pues su desarrollo como persona. Yo siempre me acordaba, por contraste, de los padres de Judas Iscariote, que hicieron justamente lo contrario, ¿no? Pues como que le permitieron mucho, o sea, es un problema que ahora en la sociedad moderna tenemos mucho, de que los padres pues son muy permisivos y parece que a los niños no se les puede decir que no. Y siempre me acuerdo de esta escena, de este episodio de Juan Marcos, porque los padres sí que le ponían unos límites, ¿no? Le decían, no, pues tú tienes que ir por aquí. Claro, Judas no tuvo esa suerte y eso le condicionó luego para ser de la manera que fue y hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, es mucho más importante de lo que podría parecer esa primera formación del carácter en la familia, y de tener unos padres que realmente sepan poner límites, pero bueno, siempre con amor, claro, o sea, no que sea una cosa arbitraria, sino siempre con la intención bueno, pues de formarte, de que seas una persona que no te desanimes ante las dificultades, de que no, bueno, de que afrontes la vida pues con resiliencia. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y me ha parecido muy interesante que mencionaras estos párrafos por eso, porque
Porque en ese episodio concreto de Juan Marcos y Jesús dice unas cosas muy, muy esclarecedoras. Sí, querida Olga, yo, pues bueno, mientras Eduardo se anima, mientras Jordi se anima, Orfelina, que está por ahí, Podemos hacemos un diálogo. podemos seguir No, utilizando el tiempo. es que hay muchos temas, ¿eh? Yo me he Sí, anotado mentalmente muchas cosas sí, para comentar. O sea que sí, pero digamos que como para dar una puntada sobre ese tema, ese contraste me parece que es, no, no, eso es una cosa que definitivamente tiene que llevarlo a uno a replantear muchas cosas. Y además los reveladores lo presentan con una contundencia, porque mientras Juan Marcos, y como lo dice, lo reconoce Jesús, el maestro lo reconoce ampliamente como hijo de la fe, sin ninguna duda. Oye, A Judas Iscariote terminan llamándolo el hijo del rencor. Y cómo, miren, cómo la influencia de la familia puede terminar llevando a que definitivamente el ser humano alcance el estatus de hijo por la fe, o que finalmente sea un hijo del rencor, como llaman los reveladores a Judas, ¿no? El hijo del rencor, ni siquiera hijo de Dios, el hijo del rencor. es muy, muy buena tu charla, Luis Alfonso, te felicito. Realmente estamos terminando un curso con Raúl Framillán y en el ensayo final yo decidí hacer algo relativo a la energía y la voluntad del Padre, y también hice un repaso de por qué existe todo este universo, cuál es la idea del universo. Pero yo quería preguntar una cosa respecto a la procreación. He escuchado un par de veces que la Madre Divina es la que permite que nazca un ser nuevo. Yo personalmente creo que es una dote dada a la humanidad, y no que cada vez que van a ser una persona tiene que la Madre Divina participar. ¿Es así? Yo, digamos, hay dos textos de los que yo traje en la presentación, de lo que podría concluir lo siguiente, Eduardo. No concluir, o por lo menos manifestar estas percepciones. Así es, entiendo, por lo que dice el portador de vida que nos revela el documento 36, ¿no? Y hay otro documento donde se dice claramente que la capacidad de reproducción es una impartición del espíritu materno al plasma que fue implantado por los portadores de la vida en nuestro planeta. Es decir, parece que esa capacidad de reproducción es, a pesar de que es una dote del espíritu materno, también es evolutiva y fue evolucionando a la par con la evolución del plasma. Es el primer punto. Pero hay otra cita que traje, la traje porque es una de las citas que me impacta, y es que cuando empieza la procreación, el enlace de la mente cósmica y la ayuda de los espíritus adjutores de la mente van ayudando, son los que forman el tabernáculo. ¿Ah? Entonces parece ser que sí hay una influencia, o por lo menos percibo que hay una influencia, ¿no? Tanto para que es la que podemos entender como la capacidad de reproducción, que es la dote divina, y por otro lado la influencia de la mente cósmica y los espíritus ayudantes de la mente desde el momento en que el cuerpo se empieza a desarrollar. ¿Sí? bueno, yo recuerdo, lo que pasa es que ahora no tengo la cita, no sé Sí, dónde está, que lo que es la chispa de la vida la sí, trae el espíritu madre del universo sí, local.
Sí, también tengo esa O percepción. sea, que es que creo que estaba en alguna sección, no sé si en el documento 36, no estoy segura, pero en algún sitio dice eso, que es de la espíritu madre. Entonces, bueno, yo entiendo que, a ver, es mi interpretación, siempre, que cada vez que hay una fecundación o algo surge a la vida, que deja de ser pasa de lo inanimado a lo animado, ¿no? De lo inorgánico a lo orgánico, pues que ahí interviene el espíritu creativo para hacer que eso vaya a la vida, ¿no? Que ahora, hablando de esto de la vida, es que ahora me he acordado también de algo que has mencionado tú, Luis Alfonso, cuando has hablado de la personalidad, de cuando aparece la personalidad, que gracias por traer el párrafo este que dice que es antecedente a los ajustadores, porque Por fin lo no encontré. todo el mundo lo tiene en la cabeza. Y es importante. Yo he tenido así como conversaciones con muchos lectores sobre el momento en el que esa personalidad llega a un niño. Entonces, nunca hemos tenido claro si es, por ejemplo, en el momento del nacimiento, o es en el momento de la fecundación, o es, pues vamos a poner a los 2 años de vida, cuando el niño ya habla de él, como que es consciente de su identidad. Porque yo, por ejemplo, que he sido madre, yo he visto en mis hijas el momento en el que hablaban de ellas mismas. Porque antes, cuando son bebés, no tienen muy claro que ellos son algo diferente o distinto de otros, ¿no? Pero cuando dicen, sobre todo cuando hablan en tercera persona, pues la Irene, o bueno, mi hija que se llama Irene, yo soy yo, Irene. O hablan de ellos así como, yo creo que los que habéis tenido hijos sabréis de qué hablo, ¿no? Entonces, aquello que piensas, ¿realmente será en ese momento cuando ella es consciente de que es alguien distinto a los demás, de que tienes una identidad única, diferenciada del resto? Es un tema que, claro, en el libro no lo dicen claramente cuándo es el momento. Así como con el ajustador sí que dicen que es cuando toma una decisión moral y te dicen más o menos los días de promedio en los que los ajustadores llegan a los niños. Con la personalidad no lo dicen y me parece una omisión significativa. Sí, sobre ese punto, desde nuestra última conversación, que fue hace algunos años ya, un par de años tal vez, sobre la personalidad, creo que he avanzado un poquito, pero no mucho. Finalmente, es que yo pienso, en este momento puede ser que en 2 años haya replanteado, en 2 años más adelante esté replanteando esto, pero yo creo que en la personalidad, en la dote de personalidad, es donde podemos observar en su mayor extensión el carácter evolutivo. Y entonces yo creo que la dote de la personalidad, a diferencia de lo que ocurre con la dotación del Espíritu Santo y con el Espíritu, el Espíritu ajustador, pues porque la influencia del Espíritu Santo, propiamente la del Espíritu Santo, pues entiendo que surge a partir del momento en que la mente está encircuitada con el, con el circuito de la ministra divina, el Espíritu Santo. Pero parece ser que la dote de la personalidad es la dotación misma, la forma como se va dispensando, pienso yo, me atrevo a pensar que pudiera ser más evolutiva. Fíjense que aquí en el documento, en la cita que traje, dice que, pues obviamente la forma de la personalidad es necesaria para la existencia física. Y se nos dice que el niño ya existe desde los 9 meses antes de nacer, es decir, que la forma de la personalidad ya existe. Y repito, pues, por muy
digamos, por que los niños recién nacidos generalmente, pues uno los tiende a ver iguales. En realidad no, cada niño recién nacido, cada cuerpo recién nacido ya es único, ¿no? Trae unas características que lo hacen único y irrepetible. Pero estamos hablando de la forma de la personalidad, que es necesaria para la existencia. Entonces yo podría decir, mire, en este momento podría decir, la primera dote de la personalidad es la forma. Es la forma. Pero también nos hablan de la capacidad de la personalidad. Y parece ser que esa dote de la capacidad, ¿no? Ahí es donde también me pierdo, como en lo que tú planteabas, es esa dote de la capacidad estaría antes. Y hay un punto que a mí me parece que hay una razón muy fuerte, que a mí me parece muy, muy fuerte, que puede tocarnos muchas sensibilidades. Y la pregunta es, ¿en realidad existe una persona dentro de otra? Es decir, ¿existe una personalidad dentro de otra? Buenas tardes. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Orfelina, cuando quieras. Me disculpan que no pueda poner la cámara a funcionar porque donde estoy no es apropiado, pero quiero decir algo. Entiendo que la personalidad es algo inherente en cada persona, valga la redundancia, porque es el don que Dios le da a cada uno de los seres. Eso no tiene lugar a confusión. Ahora bien, la apertura de esa personalidad, el desarrollo de esa personalidad o la manifestación de esa personalidad va a venir dada por el ambiente antes que nada. Segundo, por la condición de los padres, lo que van a moldear esa formación de ese niño, su intelecto, pero viene con su personalidad definida, aunque nosotros no podamos entenderla hasta que el niño va creciendo y se va comunicando. Entonces, después la actitud que el niño tenga, yo creo que va a depender mucho del ambiente donde se rodea, las personas con las que vive y, por supuesto, la educación que los padres le puedan dar al niño. Esa es mi apreciación en cuanto a la personalidad. Comportamiento, vuelvo y repito, viene dado definitivamente del espacio donde el niño se cría. Entiendo eso. También creo que en cuanto a la condición de mente y de espíritu, y por qué la Madre Divina se toma en cuenta, porque como ella es la creadora de los espíritus, ella, el espíritu universal, o de mejor el Espíritu Santo, como le llaman regularmente, es quien dota al ser de esa alma nueva, de ese espíritu. Entonces, por eso tiene que haber una relación entre el Hijo, es decir, entre la ministra divina y el Creador, en su emanación para las nuevas criaturas, hasta donde yo puedo entender. Muchas gracias. Gracias a ti, Orfelina. A ti, Orfelina, mil gracias. Sí, es importante también que, claro, que en el libro hablan de personalidad como de dos maneras, ¿no? La personalidad carácter, que es lo que normalmente la gente entiende, la gente de la calle, quiero decir, los que no son lectores, como personalidad, y otra es personalidad como don del Padre que te diferencia de otros seres personales y que te permite comunicarte con otros seres personales. A veces tendemos a confundir los dos aspectos, porque también dice, claro, que la personalidad es como don del Padre, es inmutable. O sea, tú te dan como una personalidad y esa es tuya y no hay dos iguales. También dicen que es un misterio, porque esto en el documento 5, que ahora justamente en el grupo de estudio nuestro estábamos estudiándolo y te dice pues que es un gran misterio. O sea, el consejero divino que se encarga de revelar ese documento reconoce que él mismo no lo entiende,
que dices, bueno, pues si él no lo entiende, Sí. nosotros lo tenemos un poco más difícil de momento, pero bueno. O por lo menos tendríamos una opinión diferente del consejero. Sí, sí, sí. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, este tema para mí es sumamente interesante y en algunos cursos anteriores, no sé si contigo, Olga, o con Luis Alfonso también, yo planteé respecto a la identidad una gran duda de que cuando te preguntan ¿y tú quién eres? Yo digo soy Eduardo, ingeniero, nací en Chile, etcétera, etcétera, padre, hijo, abuelo, qué sé yo, pero de repente me pregunto, ¿por qué esa persona así descrita se identifica conmigo? Sí, yo soy esa persona. Eh, ¿Quién es ese ser que se autoobserva y dice, sí, yo soy él? ¿Y por qué no me identifico, por ejemplo, bueno, con Olga o con Luis Alfonso? O cualquiera de los millones de seres evolucionarios que poblan el universo y los no evolucionarios, los seres creados que también andan por ahí. Entonces yo llegué a una conclusión que puede estar muy equivocada, pero la identidad mía, la tuya y la de todo el mundo, la verdad es que en el fondo no existe. O sea, lo único que existe es el Padre, autosustentable en cada ser humano y también en los seres creados superiores, y que se dice mucho que somos todos uno. Y cada uno de nosotros realmente, como individuos, al parecer no existimos. O sea, ¿por qué yo me identifico conmigo y no contigo? Complicado. Son reflexiones de fin de semana, ¿no? Para darle vueltas a la cabeza, sí, sí. Sí, Pero sí. es muy, muy, muy interesante el reflexionar sobre todo esto, ¿no? Pues, otra de las cosas que quería comentar antes de irnos es otra de las cosas que has apuntado tú, Luis Alfonso, sobre el hecho de ser como niños, para lo que decía Jesús, ¿no? Que para entrar en el reino tenéis que aprender a ser como niños. Y es una frase que siempre me ha intrigado, pero veo la verdad que contiene, porque ¿qué nos pasa cuando somos adultos? Que estamos como tan seguros en lo que creemos y que no nos atrevemos a confiar como confiábamos cuando éramos niños en nuestros padres, en que nos iban, pues no nos teníamos que preocupar de si nos iban a dar de comer o nos iban a dar de vestir o nos iban a... sino que confiabas en que lo iban a hacer. Y yo entiendo que esa confianza es la que nos pide Jesús, ¿no? Y los reveladores en general, ¿no? Y me gusta mucho la imagen esa de que tenéis que ser como niños, porque no quiere decir que desaprendamos o que volvamos a ese estado de De ignorancia, ¿no? inmadurez. Sí, como no, sí. Sino a confiar, ¿no? Que habla más de la confianza que tú tienes de pequeño en que todo pues se te va a proporcionar lo que necesites, ¿no? Es una de las cosas que no sé, me parece importante que sepamos lo que significa esa expresión de ser como niños. No sé Hola Olga, hola Isabel, perdón Luis. Hola, sí, adelante. Hola Isabel, qué gusto oírte. Hola, disculpe que no abra la cámara. Pero estoy tan de acuerdo contigo y lo encuentro tan trascendental, porque yo también he estado reflexionando hace un par de años respecto a esto, dejar que los niños vengan a mí, pero siempre se ven las fotos, las pinturas, a Jesús con los niñitos chicos. O sea, es re fácil ser, digamos, tratar con los niños chicos, pero en realidad los que más somos en el planeta somos adultos, ¿no? Pero he reflexionado harto respecto a eso, Olga, y me he dado cuenta que en realidad lo que tú dices es tan fundamental y trascendental, porque yo he pensado, los niños son todos iguales en todas partes, están en una guerra y están jugando la pelota. O sea, no se preocupen de la guerra, no se preocupen de lo que está pasando a su alrededor, solo piensan en que
en ellos, que tienen que pasarlo bien y que tienen que estar tranquilos, porque siempre va a haber un siguiente espacio para poder desarrollar. Bueno, si me cayó una bomba en la cabeza no me voy a dar ni cuenta, en realidad. Pero yo lo estoy pasando bien con mis amigos. Entonces, eso el concepto de dejar que los niños vengan a mí es simplemente estar con el corazón abierto y con la mente totalmente limpia, bueno, eso es súper difícil, pero igual intentarlo, si estamos intentando aquí todas las cosas. Sí. Es como, es como entrar en un mundo y la verdad que nuestro alrededor se transforma si nosotros nos transformamos por dentro. O sea, estar todo el día mirando las noticias, que son todas cosas malas, pero ayer estaba viendo una charla de la NASA que estaba dando en Estados Unidos para todas las personas, y van a hablar de los, no sé, de la vida extraterrestre y de los ovnis, que ellos tienen mucha información. Yo no sé, me lo encuentro espectacular que se abran. Bueno, pero eso es otra cosa, pero me refiero a ser libres de nuestra cultura, de nuestra educación, libre de nuestras sociedades, libre de ser libres, como los niños lo son. Yo creo que eso es lo que el Padre quiere de nosotros. O sea, que tengamos experiencia, pero a la vez que eso nos dé la libertad. No sé, como te digo, Olga, lo estaba pensando hace un par de años y la verdad como que me ha caído la teja al respecto y en vez de estar toda preocupada de que el presidente dijo esto y que nuestros líderes dicen esto otro y que la ONU dice esto otro, en realidad mejor pongamos en nuestra mente información, por ejemplo, el libro de Luz, que es maravilloso, porque hay muchas cosas para pensar ahí. En vez de estar pensando en las cosas que suceden en este planeta, porque no va a cambiar si hace 5.000 años igual, no va a ser diferente. Creo yo, a menos que, como dice Eduardo, ir a un mundo de un desarrollo y con luminoso, digamos. No sé qué piensas tú. Sí. Hay una cita que ha mencionado Luis Alfonso. Cuando has hablado de los niños que están en guerra, me ha vuelto a recordar, cuando dicen que un niño vive y luego piensa. O sea, los niños viven en el presente, o sea, no racionalizan, no van más allá. O sea, ellos viven el momento y eso es una cosa que también nos falta a los adultos, ¿no? Que siempre estamos proyectados hacia el futuro o hacia el pasado, ¿no? Pero nos falta a veces estar presentes en el momento porque es realmente lo que, bueno, lo que la realidad está en el presente. O sea, el futuro no lo conocemos, el pasado ya se vivió, esto ya no se puede cambiar. Y los niños, lo bueno que tienen es que ellos viven en el presente, porque para ellos no hay otra cosa. Sí, Eduardo. Sí. Bueno, ese tema de vivir el presente, el aquí y el ahora, yo les puedo recomendar un libro extraordinario que se llama El poder de la hora, de Edgar Tolle. Ahí Sí, lo explica conozco. claramente que vivimos preocupados de un futuro que todavía no sabemos o enganchados en un pasado que ya pasó, etc. Sí, muy buena recomendación. Gracias, Eduardo. Sí. Sí, discúlpame, quería aportar algo acerca de por qué siempre dijo la señora anterior que Jesús siempre estaba rodeado de niños y Él nos pidió que seamos tan inocentes como los niños, ¿verdad? Pero ¿qué quiere? Yo entiendo que ahí lo que hay es confianza y fe. El niño tiene confianza en que lo que le pidió a su papá, mañana él lo va a tener. Es decir, ellos no tienen en su mente la negación ni la imposibilidad de tener las cosas, porque ellos entienden que todo lo pueden tener, porque ¿por qué no lo van a tener? Entonces, eso es lo que el maestro quiere, que nosotros seamos como niños, no que volvamos al vientre de nuestra madre, como le dijo el apóstol, ¿sí? Pero no, él quiere que nuestra mente, nuestro corazón tenga la confianza y la fe que se necesita para nosotros mismos crear nuestra propia realidad. Porque como dijo Olga,
cuando uno está en el pasado o en el futuro no está viviendo, porque el pasado tú siempre tienes recuerdos negativos, siempre estás triste o preocupada porque me pasó y no sé cómo resolverlo. Y cuando estás pensando en el futuro, estás con ansiedad, estás nervioso porque quieres saber cómo lo vas a resolver y no lo puedes resolver. ¿Qué tengo que hacer? Mientras que si tú estás en el presente, siempre va a estar en paz. Porque el presente es tu movimiento, es tu vida, es tu experiencia. Porque lo que pasó y lo que viene no existe. Entonces el niño vive, como dijo Olga, repito lo mismo, el niño vive su presente con la confianza y la conciencia de que así lo que él quiere, eso tendrá. Y si confiamos en el maestro, pues eso mismo tendremos como niños. Gracias. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que has comentado, Orfelina. Es que realmente es así. Nos hace falta, pues, como confiar, ¿no? En los brazos amorosos que nos esperan al otro lado y lanzarnos. Correcto. Y bueno, y sin condiciones y sin reticencias, ¿no? De qué va a pasar o qué. No. Yo por eso, o sea, creo que la presentación de Luis Alfonso ha sido muy, muy ilustrativa porque ha mencionado citas que son muy importantes a tener en cuenta para el desarrollo espiritual. O cuando hablabas, por ejemplo, de que una cosa es el nacimiento espiritual, pero luego está el desarrollo, que es el que tenemos que trabajar en él, ¿no? O sea, que como que hay unos dones que nos da Dios, pero que luego eso son como los talentos, ¿no? Que decía la parábola de Jesús, que eso hay que cultivarlos, ¿no? No se pueden quedar como estaban. Oye, no sé si queda tiempo un poquito para hacer una consulta ya. Sí. Mira, Hacemos una consulta, sí. sí. Hola, Isabel, hola. ¿Cómo está mi amiga? Respecto a lo que alguna vez te comenté de que en los mundos de estancia existen unos lugares donde cuidan niños y que a ti te pareció medio extraño, yo quería comentar un poco eso, si es posible. De niños que pierden a sus padres, niños que mueren antes, que son reeducados, no sé si en la guardería de Jerusalén. Sí, con los hijos materiales. ¿Mm? Sí. ¿Es así? Isabel, ¿te parece bien o te choca siempre? La verdad que no he leído, solamente he escuchado lo que tú me cuentas, pero yo siento que la evolución sí existe. No, o sea, si yo fuera una niña y me fuera al mundo de estancia, o sea, no tendría información, no podría vivir la vida. Entonces, porque de niña, de bebé, irme a un mundo así maravilloso, ese espíritu no tiene información. Entonces, respecto a eso, yo un poco me niego a lo que yo pienso que tenemos que vivir en muchos mundos, tenemos que tener experiencias de todo tipo y llegar de vuelta a Dios con toda la información posible, ya, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que yo pienso, que es también lo que quiere para Él, porque nosotros somos parte de Él. Pero me cuesta pensarlo así. Pero bueno, está bien, si total hay muchas ideas que se pueden ir resolviendo a través del tiempo. Sí, es que realmente, bueno, depende mucho de nuestras circunstancias individuales y no todos pasamos por las mismas experiencias. Entonces, bueno, pues hay gente que su vida en estos mundos como el nuestro, pues acaba antes que para otros. Y bueno, no es ni mejor ni peor, o sea, su camino va a ser diferente y para ellos también tienen algo preparado que no necesariamente sea llegar al paraíso, sino que pueden quedarse en el universo local y bueno, y allí también desarrollarse, o sea,
Que caminos hay muchos, yo creo que tantos como gente, ¿no? Como personas. Y todos los caminos son buenos y llevan al Padre. Pues, ¿cómo lo ves, Luis Alfonso? ¿Lo dejamos aquí con este broche? Este broche final. Sí, Si quieres decir algunas palabras así para cerrar la presentación, pues adelante. sí. Bueno, no, pues yo creo que por tus aportes, Olga y Eduardo y Orfelina, Isabel, yo creo que el objetivo de la presentación, pues que era pues empezar a, no sé, como a hilar todos estos temas, porque a veces los vemos como de una manera fragmentada. Me parece que ha sido bastante interesante y posiblemente útil. Y a mí, yo quiero complementar, o bueno, por lo menos dar un par de ideas sobre el punto o el punto que ustedes trataron ahora de atrevernos a pensar cómo fue que recibimos nosotros, y digo recibimos, la paternidad biológica. Nosotros nunca nos preguntamos si en realidad nuestro padre, pues es el padre, simplemente asumimos que el señor que vivió con nosotros y que estuvo en la casa con nosotros, pues fue el padre. Y nunca nos preguntamos, nunca le preguntamos nada porque, o por lo menos en mi caso, porque es nuestro padre y no nada, simplemente pues es el padre. Así de sencillo y confiamos. Es más, ni siquiera nunca pienso yo que nos preguntamos si siempre iba a estar o dónde iba a estar, si siempre nos iba a querer o nos iba a querer. Creo que siempre lo asumimos. Y en parte creo que por eso es tan dolorosa la partida de los padres, ¿no? Porque simplemente asumimos, ¿no? Nos enfrentamos con la adolescencia, volvimos a amarlos simplemente por el hecho de ser padres y de alguna manera desarrollamos la confianza de que siempre es el padre y que siempre iba a estar ahí, y cuando enfrentamos la realidad de que se va, pues nos duele. Yo creo que esa misma, es decir, si nos atrevemos a pensar en eso y empezamos a hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial, yo creo que habremos avanzado mucho. Sí, Y es importante hacerlo. Tenemos la capacidad para hacerlo. De hecho, esta experiencia con nuestros padres biológicos, así así nos lo pone de presente. Ahora hagamos lo mismo, pero con nuestro padre, ¿no? Sí, me parece importante. Y no, pues feliz de haber estado con ustedes, como siempre. Encantado de hablar de estos temas y muchísimas gracias. Hasta la próxima.